Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Empezó con una risa. No mía, claro. Venía del otro lado del patio trasero, donde las sillas plegables ya estaban medio llenas de primos a los que no había visto en años y que probablemente no echaría de menos si no los volviera a ver. El aire estaba cargado de perritos calientes a la parrilla y sonrisas falsas, y allí estaba ella, Emily, mi prima de dientes perfectos y una vida perfectamente organizada, de pie con un vaso de plástico de limonada en su mano de manicura francesa. Apenas había bajado del porche trasero cuando se giró hacia mí con esa inclinación de cabeza tan familiar y lo dijo, lo suficientemente alto para que las tías cercanas lo oyeran, pero lo suficientemente bajo para fingir inocencia. Entonces, dijo con una sonrisa burlona, ¿sigues trabajando en ese trabajo mal pagado? Aún no había pronunciado palabra. Antes de que pudiera responder, mi madre soltó una risita, un sonido demasiado familiar que siempre había sido más punzante que cariñoso. Ni siquiera me miró al decirlo, simplemente siguió removiendo su helado como si esta conversación no fuera más que ruido de fondo. Siempre supimos que ella sería la decepción, dijo, como si yo no estuviera ahí, como si no fuera de carne y hueso, como si no fuera alguien que solía llorar hasta dormirse preguntándose qué había hecho para merecer ser el chiste de la familia. Sonreí. No por cortesía. No porque intentara mantener la paz. Sonreí porque sabía algo que ellos desconocían. Algo que jamás imaginarían. Pero no dije nada. Solo un simple asentimiento, de esos que haces cuando alguien acaba de confirmar lo que ya sabías de él. No necesitaba defenderme. No necesitaba corregirlos. Todavía no. Verás, cuando esa invitación llegó a mi buzón hace un mes, doblada por la mitad y ligeramente manchada con algo grasiento, como un recuerdo olvidado, casi la tiré directamente a la basura. ¿Por qué iba a volver allí? ¿Por qué entraría voluntariamente en la boca del lobo solo para ser destrozada por centésima vez? Pero algo me detuvo. Un susurro en el fondo de mi cabeza que decía, vete. Solo una vez más. Que hablen. Recuerdo estar de pie junto a la encimera de la cocina, sujetando la tarjeta entre los dedos como si me fuera a quemar si la apretaba con demasiada fuerza. La caja de confirmación me devolvió la mirada, sí o no, y, por un instante, dudé. No quería su aprobación. Ya no la ansiaba como de pequeña, desesperada por un pequeño elogio de una madre que medía el amor por logros y cargos. Pero si quería algo. Un cierre, tal vez. O algo más frío. No me desperté un día con éxito. No fue un cuento de hadas de la noche a la mañana. Fueron años de trabajo agotador que apenas me permitían pagar el alquiler, de noches sin dormir construyendo algo de la nada, de ser subestimada por personas que creían conocerme simplemente por el apellido. Y durante todo ese tiempo, nunca les dije nada. Dejé que pensaran que estaba pasando apuros. Dejé que se rieran a mis espaldas. Dejé que escribieran sus pequeñas historias familiares donde yo hacía el ridículo. Así que sí, dije que sí a la reunión. Incluso lo marqué en mi calendario como si fuera un evento que esperaba con ilusión. Porque sabía que no era la misma chica que recordaban. No era yo la que fregaba platos en un restaurante ni la que suplicaba un ascenso en una oficina que olía a desesperación y café barato. Ahora era diferente. Pero no quería demostrárselo con palabras. Quería que el momento hablara por sí solo. Caminé lentamente por el patio trasero, saludando a algunos parientes mayores con un gesto de la cabeza, esquivando a los niños más pequeños que corrían entre las mesas de picnic, captando chismes e historias familiares repetidas que no habían cambiado en décadas. Nadie me hacía mucho caso, al menos no todavía. Eso siempre me pasaba en mi familia, solo se fijaban en ti cuando cometías un error o hacías algo digno de burla. Pero el momento se acercaba. Lo sentía en el aire, como el trueno antes de una tormenta, el silencio justo antes de que caiga el rayo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo trasero. Lo saqué, miré la pantalla y volví a sonreír, esta vez de verdad. El mensaje era simple. Solo 4 palabras. Pero lo eran todo. Aterrizage. Ya estamos afuera. Solía pensar que si me esforzaba lo suficiente, si trabajaba más duro, si sonreía más abiertamente o si me encogía para ser más conveniente, quizá por fin dejarían de mirarme como si fuera el chiste de una vieja broma familiar. Pero por mucho que hiciera o por mucho que intentara encajar en el molde que me habían creado, siempre era la decepción, siempre la rara, la que les hacía poner los ojos en blanco, la de la que se reían cuando creían que no oía. Empezó de niñas, antes siquiera de saber a qué sabía la vergüenza, pero de alguna manera me la dieron a cucharadas hasta que aprendí a tragarla sin pestañear. Mi prima Emily siempre fue la chica dorada,
El prototipo perfecto de lo que todos creían que debía ser una hija: calificaciones sobresalientes, recitales de piano, reina del baile y cartas de aceptación universitaria apiladas como trofeos sobre la repisa de la chimenea. Llevaba el éxito como una segunda piel y lo ostentaba con una gracia practicada que hacía imposible que nadie la ignorara. No solo brillaba, sino que se aseguraba de que su luz proyectara una sombra sobre todos los demás, especialmente sobre mí. Cuando saqué una buena nota en mi examen de matemáticas, Emily ya había sacado un sobresaliente en cálculo 2 años antes. Cuando participé en la obra de teatro del colegio como personaje secundario, Emily daba discursos de despedida con lágrimas en los ojos y ovaciones de pie que resonaban por todo el gimnasio. Y no era solo Emily, también era mi madre, siempre sosteniéndola como un espejo con el que debía compararme. «¿Por qué no puedes ser más como Emily?», decía con un suspiro tan profundo que podía romperme los huesos. «Está llegando lejos. Está logrando algo por sí misma. Como si yo fuera un rompecabezas a medio terminar al que le faltan todas las piezas importantes». Y si intentaba decirle que tenía sueños y metas diferentes, simplemente me ignoraba como si hablara en otro idioma, uno que no le interesaba traducir. Todavía recuerdo mi primer trabajo, camarera en un restaurante de carretera, justo al lado de la autopista, de esos que olían a café quemado y a desesperanza. Estaba orgullosa, sin embargo. No era mucho, pero era mío. Pagaba mi propio alquiler, cubría mis propias facturas, sobrevivía con lo justo para mantener la luz y el ramen en la estufa. Pero cuando se lo conté a mi madre, se rió, no de esa risa que brota de la alegría, sino de esa risa aguda y cruel que hiere donde no sabías que podía doler. «¿De eso te enorgulleces?», dijo, negando con la cabeza como si hubiera confesado un delito en lugar de un trabajo honesto. «Servir comida grasienta a camioneros mientras tu primo hace prácticas con un senador». Y así, mi orgullo se derrumbó. Emily tampoco perdía ni un segundo recordándome mi posición en la jerarquía. Cada reunión familiar era una actuación para ella, su nuevo premio, su último galardón, su próximo plan brillante. Me sentaba tranquilamente en un rincón mientras ella nos contaba historias de su glamurosa vida, lanzándome miradas con lástima y superioridad. A veces me preguntaba cosas como: ¿sigues viviendo en ese pequeño apartamento? ¿O sigues intentando decidir qué quieres hacer con tu vida? Como si mi lucha fuera entretenimiento, un reality show que pudiera ver con palomitas. Y cada vez que intentaba compartir algo, lo que fuera, recibía sonrisas educadas y despidos rápidos. Una vez les conté sobre un pequeño trabajo freelance que conseguí, algo por lo que me había esforzado mucho, y mi tío resopló a media frase y murmuró: «Bueno, supongo que alguien tiene que hacer esos trabajos». Como si mi trabajo fuera una broma, una nota al pie en su narrativa de éxito. No importaba cuánto me esforzara, cuánto tiempo me quedaba despierto trabajando, cuánto luchaba por seguir adelante cuando todo a mi alrededor gritaba fracaso. Para ellos, yo siempre era la broma, el desastre, la ocurrencia tardía. Pero algo cambió en mí. Quizás fueron todos esos años de ser ignorada. Quizás fue el silencio que seguía a sus risas, la forma en que resonaban en mi cabeza mucho después de que las fiestas terminaran y se apagaran las luces. Quizás fue pura terquedad. Pero en algún momento, dejé de intentar impresionarlas. Dejé de intentar ser la sombra de Emily o la hija ideal de mi madre. Empecé a construir algo en silencio, en los espacios que nunca se molestaban en mirar. Fue un proceso desordenado, lento y lleno de tropiezos, pero era mío. Cada fracaso me enseñó algo. Cada rechazo me agudizó. Cada comentario sarcástico avivó una pasión que ni siquiera sabía que tenía dentro. Así que, cuando me quedé en ese patio trasero y escuché las mismas burlas de siempre, el mismo guión trillado que siempre leían, no me inmuté. No me derrumbé. Simplemente sonreí. Porque mientras se burlaban de mí, yo estaba construyendo en silencio algo que jamás entenderían. No siempre oyes el sonido de tu propia ruptura. A veces ocurre tan lenta y gradualmente, que ni siquiera te das cuenta de que has tocado fondo hasta que estás tumbado en un colchón con los muelles rotos en un apartamento medio vacío que huele a comida vieja y a derrota, mirando un techo agrietado y preguntándote cómo demonios has acabado ahí. Ese era yo, hace 3 años, en un lugar tan bajo que ni siquiera parecía tocar fondo. Se sentía como el frío y húmedo espacio de arrastre debajo. Por aquel entonces, hacía malabarismos con 3 trabajos. Uno de camarera en un restaurante grasiento donde el gerente me llamaba cariño de esa forma que me ponía los pelos de punta. Otro como dependiente a tiempo parcial en un supermercado donde los clientes me trataban como papel pintado. Y otro, por las noches, introduciendo datos para una agencia de trabajo temporal que nunca se molestó en aprenderse mi nombre. Trabajé hasta que mis pies se sentían como carne viva y mi espalda clamaba por clemencia. Tenía ampollas en las manos y ojeras, pero ni un segundo dejé de esforzarme, ni siquiera cuando todo en mi vida empezó a desmoronarse.
Pero lo peor no fue el agotamiento. Fue llegar a casa una noche y encontrar a mi novio, si es que aún se le podía llamar así, empacando sus cosas en silencio, como si yo fuera la molestia que ansiaba dejar atrás. Sin despedidas, sin explicaciones, solo un encogimiento de hombros y un murmullo de esto no funciona. Como si cancelara una suscripción y no abandonara la vida que se suponía que estábamos construyendo juntos. Una semana después, mi casero me dio el empujón final. Tenía el alquiler atrasado, y no hubo gracia en su tono cuando dijo que tenía que irme el viernes. Ni siquiera lloré. Estaba demasiado cansada para llorar. Simplemente me quedé allí parada con mi uniforme de trabajo, sosteniendo una bolsa de plástico llena de fideos instantáneos rebajados, y asentí como si fuera un puñetazo más que debía aguantar sin pestañear. Pero qué curioso cómo funciona el universo. A veces, mientras te arrastras por la inmundicia, encuentras algo que lo cambia todo. Algo agudo, algo brillante. Encontré el mío sentado en la mesa de la esquina de una cafetería destartalada, con las manos agarrando una taza desportillada de expreso quemado, intentando decidir dónde iba a dormir esa noche. Fue entonces cuando entró Ava. No era una salvadora glamurosa cabalgando sobre un caballo blanco. Se veía tan desgastada como yo, con el pelo recogido en un moño despeinado, la laptop bajo el brazo y unas ojeras que reflejaban las mías. Pero había algo en ella, un fuego, un destello, la sensación de que ella también pendía de un hilo, pero que, de alguna manera, seguía desafiando al mundo a cortarlo. Entablamos una conversación mientras compartíamos una toma de corriente y compartíamos nuestra frustración con la vida. Ella trabajaba como freelance, apenas sobrevivía, intentando emprender un negocio secundario que no prosperaba. Le conté sobre mis trabajos, mi desahucio, mi espiral de caos. Nos reímos, amargados y exhaustos, y algo encajó entre nosotros, no solo una conexión, sino una idea. Empezó como una broma, en realidad. ¿Y si construimos algo mejor que esto? Y cuanto más hablábamos, menos parecía una broma y más un salvavidas. Esa noche, nos sentamos en esa cabina hasta que las luces se atenuaron y el personal empezó a apilar las sillas. Esbozamos ideas en servilletas, dibujamos planos en los márgenes de viejos cuadernos y nos atrevimos a imaginar que tal vez, solo tal vez, podríamos hacer algo diferente. Los días siguientes fueron brutales, madrugadores, trasnochadores, comidas que consistían principalmente en ramen instantáneo y galletas de todo a $1. Trabajamos en bibliotecas, pedimos wifi en cafeterías y nos presentamos a cualquiera que quisiera escucharnos. Fracasamos. Dios mío, ¿cómo fracasamos? Una y otra vez. Pero seguimos adelante, seguimos perfeccionando, seguimos trabajando duro. Cada pequeño logro se sentía como oro en oro. Un solo pedido. Un nuevo suscriptor. Un pequeño depósito en una cuenta bancaria compartida que nos hacía sentir que no estábamos completamente locos por intentarlo. Poco a poco, el impulso empezó a cobrar forma. Nuestro pequeño negocio secundario empezó a cobrar fuerza. Los clientes volvieron. Las recomendaciones llegaron poco a poco. La gente empezó a notarlo. Y durante todo ese tiempo, mantuve la boca cerrada cuando se trataba de mi familia. No les dije absolutamente nada. Ni sobre las largas noches. Ni sobre las pequeñas victorias. Ni sobre la aterradora y emocionante posibilidad de estar construyendo algo real. Porque quería que siguieran riendo. Quería que mantuvieran sus sonrisitas petulantes, sus comentarios condescendientes, su certeza de que yo no era más que una fracasada sin nada que mostrar. Quería que se sintieran cómodas con sus burlas, para que, cuando llegara el momento, les golpeara como un tren de carga. Y entonces, un día, sucedió. Una reunión que se convirtió en una sociedad. Un apretón de manos que se convirtió en un contrato. Una cifra en un cheque tan alta que nos dejó a Ava y a mí en silencio, atónitos, durante 10 minutos. Lo habíamos logrado. No de la noche a la mañana, ni por pura suerte, sino con sudor, determinación y negándonos a morir en silencio. Esa noche, me senté sola en mi apartamento, ahora mucho más bonito, con muebles de verdad y electrodomésticos que funcionaban, y le di a comprar algo que nunca pensé que tendría. No era solo un regalo para mí. Era un símbolo. Un arma. Porque compré algo que sabía que nunca creerían. Para cuando di mi segunda vuelta por el patio trasero, la reunión había recuperado su ritmo habitual. Un cóctel predecible de conversaciones superficiales, hamburguesas demasiado cocidas, sonrisas artificiales e historias contadas tantas veces que hasta los chistes resultaban aburridos. Los niños correteaban como locos alrededor del columpio, los tíos estaban reunidos junto a la parrilla fingiendo saber más de carne que el tipo que la cocinaba, y las tías estaban alineadas en sillas de jardín, abanicándose e intercambiando chismes con el mismo tono ensayado que usaban para intercambiar recetas.
Todo parecía ensayado, como si hubieran asumido sus papeles de memoria, sin siquiera pensarlo. Y, por supuesto, ninguno de esos papeles me incluía como nada más que el extraño extra de fondo sin diálogos impresionantes que decir. Me moví entre la multitud como un fantasma, asintiendo aquí y allá, bebiendo mi botella de agua como si fuera champán, fingiendo no notar las miradas que me lanzaban ni cómo el volumen de la conversación siempre bajaba cuando pasaba demasiado cerca. Ya me lo esperaba, por supuesto. Era el cariño de mi familia, críticas disimuladas, lástima disimulada y un zumbido constante de superioridad que resonaba en cada palabra. En una de las mesas cerca del patio, Emily había vuelto a ser el centro de atención, riendo demasiado fuerte con uno de sus chistes. Su voz resonaba por el patio trasero como una campana que nadie pedía oír. Iba envuelta en una marca de diseñador que no me importaba reconocer, con los tacones clavándose en la suave hierba, claramente elegida más por la apariencia que por la comodidad. La observé mientras se echaba el pelo hacia atrás, mostrando su sonrisa excesivamente pálida al círculo de admiradores que había reunido como polillas alrededor de su ego. Cuando me vio pasar, sus ojos se iluminaron, no por calidez ni por afecto familiar, sino por esa misma satisfacción que siempre reservaba para los momentos en que podía exhibir públicamente su supuesta superioridad. «Oye», gritó, lo suficientemente alto para que todos a su alrededor la oyeran, «¿cómo va ese trabajito tuyo? ¿Sigues con eso? ¿Qué era? ¿Hojas de cálculo? ¿Correos o algo así?» Su voz destilaba un sarcasmo tan denso que podría haber sido embotellado y vendido como condimento. No dejé de caminar. Simplemente giré la cabeza, sonreí y no dije nada. Lo que pasa con el poder, el verdadero poder, es que no necesitas proclamarlo. No necesitas defenderlo. Simplemente lo dejas a un lado mientras otros se arrinconan intentando demostrar que están por encima de ti. Detrás de ella, mi madre soltó una risita familiar, el mismo sonido seco e indiferente que había oído desde que tenía edad suficiente para ser comparada. Siempre has sido tan modesta, dijo sin dirigirse a nadie en particular, removiendo el hielo en su bebida como si ese pequeño detalle fuera lo más interesante del mundo. Sabíamos desde el principio que no iba a ser la estrella de la familia, pero al menos lo intenta. Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían roto algo por dentro, me habrían hecho sentir insignificante, me habrían hecho cuestionar mi valía y suplicar una aprobación que nunca llegó. Pero hoy no. Hoy sonreí más, asentí con suavidad y seguí caminando hacia la mesa con la bandeja de frutas, como si ninguna de sus palabras tuviera peso. Porque la verdad era que no lo tenían. Ni un poquito. Miré mi teléfono, casi con demasiada indiferencia, y vi que la luz de notificaciones parpadeaba 2 veces. Había llegado un mensaje, simple y breve, pero era el que estaba esperando. Lo abrí lentamente, alargando el momento como las primeras notas de una canción cuya letra solo yo conocía. Solo 4 palabras, pero fueron más fuertes que cualquier cosa dicha en esa reunión hasta el momento. ¿Ya llegamos? ¿Listos? Me guardé el teléfono en el bolsillo y me giré hacia el borde del patio trasero, justo a tiempo para ver el elegante coche negro entrando en la entrada. Las cabezas empezaron a girarse, las cejas se alzaron, las conversaciones se detuvieron a media frase. El tipo de vehículo que no se ve en barbacoas como esta. El tipo de presencia que exige atención incluso antes de pronunciar una sola palabra. El conductor salió primero, abriendo la puerta trasera con precisión mecánica, y apareció Ava, impecable, segura de sí misma, vestida con una elegancia discreta que hacía que el vestido de diseñador de Emily pareciera un hallazgo de liquidación. No miró a su alrededor nerviosa ni buscó aprobación. Caminaba con determinación, cada paso cortando la tensión como una cuchilla. En la mano, sostenía el elegante llavero plateado, dándole vueltas con naturalidad entre los dedos, como una maga a punto de realizar el truco final de un espectáculo largo y cuidadosamente orquestado. Cuando llegó a mi lado, no me saludó ni me ofreció charla. Simplemente sonrió con esa sonrisa lenta y pícara que tanto me caracteriza y levantó las llaves entre nosotras. ¿Listo para enseñarles el nuevo jet privado?, preguntó, tan alto que todo el patio la oyó. Su voz cortó el aire del patio trasero como un disparo. El silencio que siguió fue absoluto, bocas abiertas, bebidas a medio beber, conversaciones interrumpidas por risas. Alguien cerca de la parrilla dejó caer un vaso, el eco del cristal roto fue más fuerte que los jadeos. No miré a Emily, pero pude sentir su mirada, sentir el peso de su confusión, su incredulidad, los cálculos desesperados que se escondían tras su sonrisa perfecta mientras intentaba reconciliar a la mujer que creía que era yo con la mujer que tenía frente a ella. Y aún así, no dije nada. Solo sonreí, asentí y me giré hacia la puerta. El espectáculo apenas comenzaba.
Nunca deja de sorprenderme la rapidez con la que la gente cambia de actitud cuando cree que hay algo para ellos, la rapidez con la que las sonrisas desdeñosas se transforman en sonrisas empalagosas y los comentarios ambiguos en cumplidos melosos una vez que has mostrado incluso el más mínimo atisbo de éxito. En un momento eres la decepción familiar que nunca entendió bien la vida, y al siguiente, de repente, eres fascinante, misterioso, impresionante, digno de sentarse a su lado en lugar de susurrar desde el otro lado del jardín. Eso fue exactamente lo que pasó en el momento en que Ava levantó esas llaves de avión y desveló la ilusión que todos habían construido a mi alrededor durante años. El silencio no duró mucho. Al principio, solo fueron unas cuantas miradas incómodas intercambiadas tras servilletas de cóctel y vasos de plástico, esa clase de expresiones nerviosas e inseguras que uno pone al darse cuenta de que quizá haya subestimado gravemente a la persona a la que lleva años ridiculizando. Luego empezaron las preguntas, tímidas al principio, envueltas en finas capas de fingida curiosidad, como si intentaran no ahogar su orgullo mientras fingían interés en la vida por la que nunca se habían molestado en preguntar. Emily, por supuesto, fue la primera en acercarse, con esa sonrisa que probablemente ensayaba frente al espejo para los eventos de networking. Se sentó en el borde de la silla de jardín a mi lado, cruzando las piernas justo así, tamborileando con sus uñas impecablemente cuidadas contra la taza, fingiendo que siempre habíamos sido primas cercanas que compartían secretos con vino y se reían de las pequeñas sorpresas de la vida. Entonces, dijo, con la voz cargada de una calidez forzada, ¿qué estás haciendo ahora exactamente? Es decir, no tenía ni idea de que, bueno, de que te hubieras metido en algo tan emocionante. Giré la cabeza lentamente, la miré a los ojos con una sonrisa serena y le dirigí la mirada que la gente reserva para los desconocidos en los ascensores, neutral, educada y completamente indiferente. Oh, dije, encogiéndome ligeramente de hombros, es solo un proyecto que me apasiona. Nada del otro mundo. Dejé las palabras flotando en el aire, sabiendo perfectamente que la volverían completamente loca. Detrás de ella, mi madre se acercó, y por primera vez en años, su sonrisa no tenía ni rastro de condescendencia. Era tensa y torpe, como si la forzaran a salir de algún lugar tras su decepción y confusión. «¿Sabes?», dijo, extendiendo la mano para tocarme el brazo en un raro gesto de cariño, «siempre supe que tenías algo especial. Simplemente siempre has hecho las cosas de forma diferente, eso es todo». La misma mujer que una vez me dijo que estaba desperdiciando mi vida y avergonzando a la familia ahora quería reescribir la historia en tiempo real, esperando que nadie notara su cambio de actitud. Solo asentí, con un tono ligero y una postura relajada, porque no había venido a demostrar nada. Había venido a presenciar el cambio, a ver cómo sus suposiciones cuidadosamente construidas se desmoronaban silenciosamente, pieza a pieza, sin gritos, sin declaraciones, sin monólogos furiosos. Solo presencia. Solo realidad. Solo la verdad innegable que se alzaba tranquilamente frente a ellos mientras luchaban por comprenderla. Aún así, les enseñé lo justo para despertar su curiosidad. Unas cuantas fotos en mi teléfono, nada exagerado ni dramático. Una foto de Ava y yo de pie junto al jet privado, vestidas de forma informal y riendo, como si acabáramos de bajar de un tren de cercanías y no de un avión de lujo. Dejé que Emily viera un poco el artículo de Forbes en el que nos habían incluido el mes pasado, el que tenía el titular que mencionaba el nombre de nuestra empresa y la calificaba como una de las startups de más rápido crecimiento del año. Sus reacciones fueron todo lo que esperaba. Ojos como platos, bocas ligeramente abiertas, miradas intercambiadas como si de repente intentaran calcular cuánto se habían quedado atrás. Pero no alimenté esa idea. No ofrecí grandes explicaciones ni detalles exagerados. Dejé que el silencio hiciera el trabajo pesado, que sus mentes llenaran los espacios en blanco con especulaciones descabelladas y envidia susurrada. Y aún así, no les expliqué todo. Me guardé casi todo en secreto, no por rencor ni por mezquindad, sino porque no les debía nada. No después de todos esos años de llamadas sin contestar, de que me dijeran que mis ideas eran tontas, de ver cómo se les quedaban los ojos vidriosos cada vez que hablaba de algo que no encajaba con su estrecha definición de éxito. Recordé cada cumpleaños que se saltaron, cada cena familiar donde ignoraron mis logros a favor del último ascenso de Emily, cada vez que mi madre cambiaba de tema cuando intentaba hablar de lo que estaba construyendo. Recordé haberla llamado después de conseguir nuestro primer cliente importante y oírla hacer una pausa antes de decir: «Qué bien, cariño, pero ¿crees que es lo suficientemente estable como para ser un trabajo de verdad?». Recordé cómo mi tía se rió una vez y dijo que debería haberme casado con alguien rico en lugar de perseguir sueños. Lo recordaba todo. Y ahora, ahí estaban, pendientes de cada palabra mía, con los ojos abiertos, asintiendo como si hubieran creído en mí desde siempre. Y quizá,
De alguna forma retorcida, creían que este también era su camino de redención. Que al mostrar interés ahora, al fingir que les importaba, podrían reescribir el pasado y fingir que los años de condescendencia nunca habían existido. Pero no vine aquí buscando validación. No vine aquí para restregarles nada en la cara. Vine porque quería que vieran, de verdad, quién era yo cuando no me veían, cuando estaban demasiado ocupados burlándose de mí como para imaginar que podía convertirme en algo más que una broma. Aún así, había algo más que desconocían. Una última verdad que aún no les había contado. Y la sentía crecer en mi pecho, justo debajo de la superficie, esperando el momento perfecto para soltarla. Porque no vine aquí solo a presumir. Vine a decir la verdad. Y guardé lo mejor para el final. La cosa es que la gente siempre piensa que es el destello lo que lo hace todo. El coche que se detiene en el momento perfecto, las llaves del avión que reflejan la luz del sol en el momento justo, el artículo en una revista en la que nunca imaginaron que me mencionarían. Creen que son los símbolos, los objetos brillantes, la prueba superficial lo que finalmente los calla. Pero la verdad es que ese nunca fue el secreto. El avión era solo un accesorio. Un titular oportuno. Un signo de exclamación perfectamente colocado al final de una frase que ni siquiera se molestaron en leer. El verdadero giro nunca fue que lo lograra, sino que lo hice en silencio, delante de sus narices, mientras ellos estaban demasiado ocupados riéndose, chismeando y describiéndome como una nota al pie de la familia. El verdadero giro fue que el mismo negocio del que una vez se burlaron a mis espaldas ahora tenía su sede a solo 5 cuadras de donde mi madre se peina, y ni siquiera lo sabían hasta este preciso momento. Vi cómo la comprensión se dibujaba lentamente en sus rostros mientras la conversación volvía a mí por tercera o cuarta vez en esa hora. Alguien por fin lo había captado. Fue el marido de una de mis primas, un tipo tranquilo que solía guardar silencio en estas cosas, quien lo dijo en voz alta, medio en broma, medio con curiosidad. Oye, dijo, volviéndose hacia mí con el ceño fruncido, ¿ese edificio nuevo de la calle Mayor no es tuyo? El de las paredes de cristal y con todas las cosas tecnológicas dentro. Ni siquiera necesité responder. Ava se inclinó ligeramente hacia adelante y sonrió, lo justo para confirmar lo que nadie se había atrevido a suponer hasta ahora. Ese edificio, esas paredes, ese logotipo, esos empleados entrando y saliendo cada día, todo nos pertenecía. Nuestro negocio. Nuestro equipo. Nuestro legado. Hubo un instante de silencio atónito, seguido de ese incómodo arrastrar de pies que solo se oye cuando la gente se ve obligada a recalibrar todo lo que creía saber de ti. Capté la expresión de mi madre de reojo, mitad confusión, mitad incredulidad, como si el universo le hubiera quitado la alfombra sin previo aviso. Entonces llegó el golpe final, el que no había planeado, pero que no podría haber escrito mejor ni aunque lo hubiera intentado. Mi tía se inclinó hacia mi madre, susurrando algo demasiado bajo para que nadie más lo oyera, pero vi sus palabras con total claridad. ¿Sabías que tu mejor amiga, Marle, solicitó un trabajo de recepcionista allí la semana pasada? Sentí el calor subir por el aire a nuestro alrededor como los últimos segundos antes de una tormenta. Mi madre entrecerró los ojos, entreabrió la boca ligeramente, pero no emitió ningún sonido. Vi cómo la realidad se apoderaba de mí, lenta, nítida, imposible de ignorar. La misma empresa que una vez descartó como un pasatiempo, una pérdida de tiempo, ahora tenía 100 empleados, un centro de operaciones en su propio patio trasero y una lista de contratación que incluía a su propia amiga pidiendo trabajo de principiante. No me regodeé. No presumí. No se lo tiré en cara a nadie. Simplemente me quedé en silencio y dejé que la verdad se posara pesada en el silencio, como el humo que llena la habitación después de un incendio. Y entonces, sin más, Ava y yo nos levantamos, sacudiéndonos las manos, hartas de la actuación, hartas del espectáculo. Mientras caminábamos hacia la puerta, el ruido detrás de nosotros se convirtió en estática. La gente murmuraba, susurraba, intentando reconstruirlo todo, intentando reescribir su papel en esta historia ahora que se había revelado el giro de la trama. Pero no me giré. No les debía una última mirada, ni una despedida petulante, ni una frase dramática para cerrar el asunto. Subimos al coche, las puertas se cerraron con un clic tras nosotros y el motor cobró vida con un ronroneo. Miré por la ventana un momento, viendo cómo las figuras en el patio trasero se reducían a siluetas, todavía atrapadas en el mismo lugar, todavía atadas a la versión de mí en la que querían creer. Y tal vez se quedarían allí para siempre. Ava me miró con esa sonrisa cómplice, la que siempre ponía cuando sabía que mi mente daba vueltas aunque mi rostro lucía tranquilo. Entonces, dijo en voz baja, ¿te sientes mejor ahora? Exhalé lentamente, con la mirada fija en el camino. No necesitaba venganza, dije, más para mí que para ella. Solo necesitaba cerrar el ciclo.
Se hizo un silencio momentáneo entre nosotros, tranquilo, sincero y más intenso de lo que esperaba. Entonces Ava me miró de nuevo, arqueando una ceja ligeramente, en voz baja pero firme. ¿Estás segura? Me volví hacia ella y dejé que una sonrisa burlona se dibujara en la comisura de mis labios, de esas que surgen entre la victoria y la incertidumbre. No, dije, la verdad es que no. Nos reímos, en voz baja, con sinceridad, y el sonido llenó el coche como una válvula de escape que finalmente cedía tras años de presión. Pero mientras el camino se extendía ante nosotros y el reencuentro se desvanecía en el retrovisor, saqué el teléfono del bolso, solo para revisar algunos correos o revisar algunas actualizaciones. Pero ahí estaba, en la parte superior de mis notificaciones, un mensaje sin leer de un nombre que no había visto en años. Mi padre. El que desapareció cuando yo tenía 14 años, el que dejó un vacío en la familia del que nadie hablaba realmente, salvo en frases vagas y pensamientos inconclusos. El asunto era sencillo, solo 5 palabras, directo y conciso. Vi las noticias. ¿Podemos hablar? Lo miré un buen rato, con el teléfono todavía en la mano, mientras Ava me observaba en silencio desde el asiento del copiloto. Fuera de la ventana, el mundo seguía en movimiento. Pasaban coches, la gente se apresuraba, la vida seguía su curso, pero por un instante me quedé quieto en un instante que parecía el comienzo de algo completamente distinto. Y no sabía si lo abriría. Aún no. Hoy no. Pero de algo estaba seguro, algunas historias no terminan con venganza. Otras simplemente empiezan con la verdad.